aquí y especialmente a la maestra Peña Martínez que nos acompaña. Gracias, maestra. Yo escogí, pues a partir justamente de las diferentes otras conferencias que hemos tenido recientemente aquí en la facultad y de los temas que hemos estado viendo en la propia Academia Mexicana de Economía Política, escogí este tema del sistema de pensiones porque veo que sigue siendo un tema que causa mucha inquietud, especialmente pues, entre los jóvenes, y me parece que a lo mejor venían los jóvenes en esta conferencia. De todas maneras, era interesante también haber hecho un proceso de evaluación de qué ha pasado con nuestros bancos o con los bancos que operan en México a 20 años de la crisis financiera. Justamente ahorita en 1994, en diciembre 2014-2015, estamos cumpliendo ya 20 años de la crisis, de la gran crisis bancaria y financiera que tuvo México, la última mayor crisis, y es de tipo bancario y financiero, y es interesante hacer una recapitulación, una relectura de las políticas que se hicieron para rescatar a los bancos y por supuesto cómo ha acompañado o no todo el proceso de financiamiento al propio desarrollo de la economía mexicana, pero pues de eso no vamos a hablar ahora. Lo que sí les puedo adelantar a lo mejor para que en el próximo coloquio lo trataremos con más profundidad el año que viene, es que en realidad pues los bancos que ya no son mexicanos, además la gran mayoría, no solo no aumentaron el crédito como se había propuesto, como se imaginaba, que el vender los bancos mexicanos a bancos muy fuertes, muy poderosos, con una cantidad de oficinas, de activos, etcétera, iba realmente a disminuir los costos del crédito y a facilitar los costos a facilitar y ampliar los préstamos para las empresas mexicanas, pues eso no ha sucedido. Pero ahora no vamos a ver ese tema, vamos a ver el tema rápidamente del sistema de pensiones. Este es un tema que pues se trabajó muchísimo en la década de los 90, justamente después de la crisis financiera mexicana, y se trabajó mucho precisamente por la idea, porque se vino todo el proceso de privatización del sistema de pensiones en México, y no solamente en México, pasando además de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Entonces vamos a ver. ¿Sí? En primer lugar, hay que ubicar que la privatización de los sistemas de pensión se dio como parte de la segunda generación de reformas en el marco del Consenso de Washington, que no se trató de una reforma nacional ni tenía que ver necesariamente con los indicadores demográficos ni con los indicadores laborales de México en particular, sino que era materialmente pues un asunto de corte financiero, lo que provocaba que los sistemas de seguridad social se cambiasen del sistema de reparto al sistema de capitalización y además se privatizaran. Hubo muchas reformas a principios de los años 90 en México, como ustedes saben. Incluso Guillermo Ortiz publicó un libro que se los recomiendo mucho en el Fondo de Cultura Económica, justamente sobre las crisis financieras, sobre las reformas financieras que se instrumentaron en esos primeros años del gobierno de Carlos Salinas, y les recomiendo mucho ese libro porque pues es un libro muy festivo respecto a los éxitos que iba a alcanzar esa reforma, y pues en muy poco tiempo realmente toda esa reforma se convirtió en una profunda crisis financiera en México. Se desreguló las operaciones internacionales a los mercados de valores, se volvieron los bancos centrales independientes, no solamente en México, en América Latina y en otros países. Se desreguló mucho la inversión extranjera de cartera, muchísimos inversores no residentes llegaron a comprar bonos certificados del Tesoro de México. Como todos ustedes saben, esos certificados, justamente en los primeros meses de 1994, el propio Guillermo Ortiz decidió que para mantener mínimamente la estabilidad de esos capitales colocados en el mercado de valores mexicanos, pues había que convertirlos en tesobonos, en instrumentos con respaldo
cambiario y fue la cual pues fue la, vamos a decir, la cereza de la crisis financiera, la cereza de la crisis bancaria que tuvimos en 1994-95. Y bueno, también se impulsaron todas las medidas de balance presupuestal que ustedes conocen y una reforma tributaria que no alcanzó realmente a convertirse en una fuente importante de fondos para el gobierno mexicano, y las privatizaciones que conocemos, que empezaron con Teléfonos de México, pero se siguió con todos los bancos, etcétera, etcétera. Una de las consecuencias de esa ola de reformas financieras, como ya les decía yo, fueron las crisis financieras. Bueno, esa ola de reformas no solamente fue en México, fue en muchos otros países de América Latina también, y la ola de crisis financieras de la década de los 90 pues fue gigantesca. El Fondo Monetario y la CEPAL, todo el mundo ha estudiado esa ola de reformas, hay un buen número de libros estudiando cómo se produjeron esas crisis financieras y bancarias, y pues hasta el Fondo Monetario Internacional coincide que la apertura financiera, rápida apertura financiera, pues precipitó las crisis bancarias, ¿no? Ya les puse ahí los años, pero pues hay países que incluso venían de crisis bancarias en la década de los 80, incluso en los 70, y siguieron con crisis bancarias también después de los años 90. Hay países que ya llevan 4 crisis bancarias en 30 años más o menos, ¿no? Lo cual es tremendamente desastroso y destruye las monedas, destruye los precios, destruye los cambios, destruye las posibilidades de financiamiento, y el proceso de acumulación mismo se pone en alto riesgo justamente cuando se trata de estas crisis bancarias. Y eso, por cierto, que también lo explicaba Minsky de una manera así, hasta con bromas, ¿no? Con chistes. Bueno, como ya les decía, lo que se privatiza en México pues es el sistema de pensiones, pasando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. ¿En qué consistía el sistema de reparto? Pues básicamente consistía en que los trabajadores cotizaban al sistema de pensiones, y esas cotizaciones esas cotizaciones, junto con las de los empresarios y las del gobierno, dependía, pues eran justamente como se financiaban las pensiones de los trabajadores retirados. ¿Qué es lo que se empezó a argumentar en ese momento? Se empezó a argumentar que muy pronto el cambio demográfico iba a llevar a que las contribuciones realizadas por los trabajadores al sistema de pensiones no iban a ser suficientes para pagar a los trabajadores, para pagar las pensiones de los trabajadores que ya se hubieran pensionado, porque iba a disminuir el número de población que trabajaba en relación al número de personas que estaban jubiladas, y que eso no era posible. Entonces, como ven ustedes, aquí no se estaba pensando en privatizar, lo que se estaba pensando era simplemente que iba a crecer mucho la población pensionada en relación a la población trabajadora. Normalmente los mismos actuarios dicen que ese tipo de desequilibrios se pueden ajustar con lo que se conoce como ajustes paramétricos, que eso significa que puedes aumentar el porcentaje de cotizaciones de contribución de los trabajadores en activo en caso de que crezcan mucho los trabajadores pensionados, o el otro ajuste paramétrico es elevar la edad de jubilación, ¿no? Elevar 1 año, 2 años o así en la edad de jubilación. La población está viviendo un poco más, está en mejores condiciones de salud, etcétera, se puede elevar la edad de jubilación, y con eso llevar a los ajustes paramétricos necesarios para que no se dé el caso de que las cotizaciones de los trabajadores sean insuficientes para mantener a la población inactiva. Pero en vez de hacer unos ajustes paramétricos sencillos, se decidió que se podía hacer un buen argumento, y con eso nos convencieron, con eso y mucha publicidad en la televisión, de que había que cambiar el régimen. Pero no solamente se cambió el régimen del sistema de pensiones desde el sistema de reparto al sistema de capitalización, sino que además se privatizó. Tampoco era necesario privatizarlo necesariamente, aun cuando se cambiara de régimen de reparto a régimen de capitalización.
¿Cuál es el régimen de capitalización? Pues es el régimen justamente de que cada trabajador va formando su propio fondo a partir del cual, en X momento, cuando termina su edad laboral, a partir del cual empezará a cobrar sus propias pensiones. ¿Sí? Bueno, pues eso que parecía como muy sencillo, ¿cómo se argumentó? ¿Por qué no hacer los cambios paramétricos solamente, sino cambiar el régimen de capitalización? Pues porque decían que el régimen de reparto era terriblemente injusto, que todos hacían las contribuciones y que sin embargo unos trabajadores que contribuían muy poquito, pues estaban cobrando su pensión, y trabajadores que cotizaban muchísimo más o pagaban muchísimo más. De todas formas, cuando venía el sistema de pensión, cuando se pensionaban, les disminuía mucho el pago en relación al salario que recibían, y que entonces eso hacía que fuera muy injusto. En cambio, era mucho más justo que cada individuo se esforzara por poner su dinero en su fondo de pensión, y con eso se iba a poder jubilar. Y seguramente nos íbamos a poder jubilar, y empezaron a salir los anuncios de televisión. Ay, muy rápido, muy rápido. Empezaron a salir los anuncios de televisión donde se veía un hombre muy joven, realmente, con unas cuantas canas aquí hacia un lado, en traje de baño, con dos chicas en un yate en Acapulco, no lo vieron nunca, con dos chicas bastante jóvenes, en bikini en un yate en Acapulco, y decía que compráramos no sé qué Afore, no sé qué, con eso nos íbamos a jubilar, y era, bueno, realmente era un paraíso jubilarse, ¿no? Y además te jubilabas súper joven. Hoy ya hasta la misma OCDE ha sacado estudios diciendo que, bueno, la situación en la que están ahorita funcionando los regímenes de pensión, prácticamente ningún trabajador va a poder aspirar a jubilarse con más de un 30% del salario que está percibiendo en su época laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó allá? ¿Se equivocaron los matemáticos? ¿Los autores no sabían sumar y restar? ¿O qué pasó allá? Pues no es que no supieran ni sumar ni restar, es que sencillamente hubo un proceso masivo, muy fuerte, prácticamente de engaño y grandes mentiras que se dijeron sobre el cambio del sistema de reparto al sistema de capitalización. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer eso? O sea, finalmente, ¿a quién se beneficiaba? Entonces, pues les puedo decir así, aquí está las privatizaciones que hemos tenido de los sistemas de pensiones en América Latina. Aparte de la chilena, que es de las más tempranas y que ya está mostrando todos los efectos que se puede tener al respecto, las otras, como ven ustedes, se concentran muchísimo en la segunda mitad de los años 90. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una política que viene, y fue una política que vino del propio Banco Mundial. ¿De qué se trataba? Pues de ampliar el espacio de negocios de los mismos bancos, ¿no? No solamente recibiendo las cotizaciones mensuales que todos los trabajadores, en vez de que esas cotizaciones se usaran para pagar las pensiones de los pensionados, pues empezaron a usar para que se hicieran depósitos en las Afores, y esos depósitos se convirtieran en portafolios que manejan los propios intermediarios financieros, las propias instituciones. Entonces ahí están todos los que se los que se privatizaron, y lo puse ahí, que es muy importante porque algunos quedaron mixtos. ¿Qué quiere decir? Que no fue completamente obligatorio, que los trabajadores podían mantener su sistema de reparto, vamos a decir, poner 5 pesos en su sistema de reparto para algún día jubilarse con ese sistema de reparto, que es como se funcionaba anteriormente, y al mismo tiempo poner otros 5 pesos en los sistemas de capitalización, como operan en muchísimos otros países esos sistemas mixtos. Pero en algunos países se hizo obligatorio, o sea, todos los trabajadores, absolutamente todos, desaparece el sistema de reparto y todos se tienen que ir al sistema de capitalización de manera obligatoria. ¿Sí? Pues porque eso es el gran negocio, podrán entender ustedes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me quedan 5? ¿Me avisas? 5. Ahí está el mapa, que lo saca pues, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Es la Federación Internacional de Asociaciones de Pensiones o algo así. Y ahí pueden ver
bueno, si le dan fiable, encuentran en internet, es muy fácil, las reformas de los sistemas de pensiones. Todos los que están en verde son donde se hizo obligatoriamente. Países que se incorporaron al régimen de capitalización individual de manera obligatoria, ¿sí? Que abandonaron el sistema de reparto. Y los otros pues tienen sistemas mixtos. Y aquí hay algunos datos a junio del 2013 sobre estos sistemas de capitalización. En primer lugar, hay que decir que Argentina sí adoptó el sistema de capitalización y cuando llegó Néstor Kirchner les propuso a los trabajadores si lo querían abandonar y los trabajadores inmediatamente se cambiaron al sistema de reparto. La gran mayoría de los trabajadores se regresaron al sistema de reparto. Y bueno, ahí pueden ver cómo de todas maneras pues estos sistemas no están hechos para que todos los trabajadores realmente tengan algún día alguna jubilación, porque vean ustedes, ahí se puede ver, yo puse la población económicamente activa de cada país y luego puse también el número de afiliados. Aquí está la población económicamente activa, el número de afiliados y luego los cotizantes en esta sección, ¿no? Entonces, si tienes 23 millones de población económicamente activa en Colombia, pero tienes solamente 11 millones de afiliados y de esos 11 millones de afiliados en realidad los que están cotizando ahorita son 4.4, ¿no? Entonces es importante ver esta relación porque ahí nos está diciendo que en realidad ninguno de estos sistemas de reparto, ninguna de estas privatizaciones se creó realmente para ampliar la cobertura o se creó realmente para que para proteger a los trabajadores y proteger su vejez, ¿no? Y luego pues también podemos ver justamente lo más interesante aquí es esto, ¿no? Este es el negocio bancario, o sea, tener 4.400.000 personas pagando cada mes, depositando cada mes una pensión en el sistema de pensiones, en las AFORES, ¿no? Aquí en Chile, 5.200.000 personas depositando cada mes. En México, 14 millones de personas depositando cada mes. Y en Perú, casi 2 millones y medio de personas depositando. Esto es lo más interesante de esto, ¿no? Esto, y luego les puse el ingreso promedio en dólares sobre el cual se carga la cotización. Calculen ustedes que más o menos los trabajadores cotizan entre 5, 8 o hasta un 10% de su salario según el régimen en cada país. Entonces, de todas maneras, si uno hace los cálculos, o por lo menos la última vez que yo los hice, me dio que los bancos las AFORES, que la mayor parte de ellas están en manos de bancos y de los bancos, la mayor parte de ellas en bancos españoles, reciben más o menos cada mes unos 2.500 millones, ¿ya me faltan 5? 2 minutos. 2.500 millones de dólares al mes, así, ¿no? Líquidos, libres de polvo y paja, para sus funciones en los fondos de pensiones. ¿Cuáles son las funciones de los fondos de pensión? Me quedan 2 minutos rápidamente. Pues en primer lugar, darle soporte de liquidez al modelo de negocios que se instaura no solamente en América Latina, sino en el mundo entero a partir de la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, que es el modelo de negocios basado en la titulización. La administración son muy importantes los fondos de pensión en la administración de balance de los consorcios, y especialmente era muy importante para los bancos españoles porque los bancos españoles requerían entrar a la Unión Europea con un mejor posicionamiento en el volumen de activos que estaban manejando, en el volumen de negocios que estaban manejando, y por eso en la segunda mitad de los años 90 vemos un expansionismo de la banca española hacia América Latina y cosa que no pudieron hacer en España. Por cierto, en España los trabajadores y los sindicatos de trabajadores no les permitieron la privatización de los fondos de pensión en España, entonces vinieron a México a implantar esa privatización. Aparte está la rentabilidad por comisiones y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como les digo yo, la privatización de los fondos de pensión nunca tuvo un objetivo de política social, en realidad tuvo objetivos financieros, fueron objetivos financieros, y ya no lo tengo que demostrar yo más porque el propio Pedro Pablo Kuczynski en un
en un libro que hace junto con Williamson sobre evaluación del Consenso de Washington y que se publica en el año 2003, él mismo confiesa que la más importante reforma financiera en la década de los 90 en América Latina fue la reforma de pensiones. Qué chistoso, ¿verdad? Y bueno, para todos los que quieran saber más del tema, les recomiendo ampliamente que lean nuestra revista Hola Financiera.